Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la transmisión de datos y sobre las topologías de red. Entonces empezamos a hablar sobre la transmisión de datos. Entonces tenemos que la transferencia física de la información se realiza a través de un canal de comunicación, que puede ser punto a punto o multipunto. Entonces, ejemplos de estos canales de comunicación pueden ser un coaxial, un cable de par trenzado, la fibra óptica o incluso se pueden utilizar comunicaciones inalámbricas tal como el Wi-Fi o el Bluetooth. Esta información se representa mediante unos datos, esta información se representa mediante unas señales que generalmente son o una señal electromagnética o una señal de tensión eléctrica. Entonces, aquí tenemos un esquema donde podemos ver cómo es la transmisión de datos. Entonces, tenemos una fuente, tenemos un destino y tenemos un transmisor, un receptor y pues el sistema de transmisión que puede ser el cable o es decir, el medio de comunicación. Entonces, la fuente sería, por ejemplo, un computador y el destino podría ser un servidor y la comunicación puede ser a través de internet. Entonces tendríamos en el transmisor un módem o un router y en el sistema de comunicación podríamos tener, por ejemplo, digamos la red de teléfonos o podríamos incluso a través de señales electromagnéticas y enviarse a través del medio, a través del medio, mediante ondas electromagnéticas. En el receptor podríamos tener un módem o un router. Listo, entonces para hablar de la transmisión de datos es muy importante hablar sobre los tipos de señales. Hay dos tipos de señales que pueden ser analógicas o digitales. Cuando hablamos de señales analógicas, estamos hablando de aquellas que varían de forma continua en el tiempo. Entonces, un ejemplo podría ser el volumen de un radio. Entonces, bueno, claro que en la actualidad también se pueden ver el volumen de estos dispositivos a través de señales digitales, pero bueno, recordar el volumen de un radio hace unos años atrás que uno lo graduaba de forma continua, es decir, no era de forma discreta, tal como se hace con el volumen digital, que uno va subiendo de un escalón en un escalón, no, el volumen el volumen analógico es de forma continua, entonces, digamos, no hay intervalos intermedios para ello. Entonces, cuando hablamos de señales, bueno, un ejemplo, una señal analógica es esta que vemos acá. Por ejemplo, puede ser una señal senoidal, una señal coseno, etcétera. Entonces, veamos que aquí hay una señal que es continua en el tiempo, ¿sí? Sus variaciones van de acuerdo, va variando de acuerdo a lo largo del tiempo, mientras que las digitales no son variantes en todo el tiempo, sino que en unos tiempos determinados se producen estas variaciones. Entonces aquí lo vemos que, digamos, las señales poseen unos valores discretos, generalmente va entre 1 y 0, tal como vemos acá. Sin embargo, en muchos tipos de comunicación se utilizan valores discretos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se hablan de resolución de bit, por ejemplo, de 1024, digamos una resolución de 1024, es decir, una resolución de 8 bits. Y entonces, de acuerdo a esto, pues estos valores, se puede tener valores intermedios entre 0 y 1024 y en ese caso hablaríamos de una señal discreta. En este caso, tenemos únicamente representados valores entre ceros y 1, que como lo hemos mencionado, hacemos referencia a voltajes entre 0 y 5 voltios generalmente, o incluso cuando hablamos por ejemplo, de PLCs, estamos hablando de voltajes o tensiones entre 0 y 24 voltios. Bueno, entonces la transmisión de datos se puede realizar mediante dos maneras. Una de ellas es enviar los datos de forma paralela o la otra es mediante un modo serie. Entonces, cuando hacemos la transmisión en paralelo, lo que hacemos es enviar varios bits en un mismo tiempo, es decir, que se envían bits por diferentes caminos. En un modo serie se envía un bit
tras otro. Por ello, entonces se utiliza un solo canal para envío de información. Entonces, aquí podemos ver un esquema resumiendo esto que acabamos de decir. Entonces, tendríamos que la transmisión de datos puede ser paralela o serie. Y en la serie hay dos, se subdivide en, en dos tipos. Tenemos la transmisión síncrona y la transmisión asíncrona, que ya en un momento hablaremos de ello. Entonces, empezamos a hablar de la transmisión en paralelo. Tenemos que en esta transmisión, como les mencioné ahorita, se envían varios bits a la vez, por lo que los datos se agrupan en conjuntos de n bits. Generalmente, esta cantidad, digamos para la materia de la que hablamos, generalmente se hace en conjuntos de 8 bits. Y entonces, para poder transmitir esta cantidad de n bits, vamos a requerir utilizar n hilos o cables. Es decir, que digamos, cada bit tiene su propio hilo de comunicación. Esto hace de que la transmisión sea mucho más rápida que en una transmisión en serie, ¿sí? Porque cada bit se transmite por su propio camino y todos se transmiten a la vez, mientras que en una transmisión en serie toca esperar que todos estos bits se vayan comunicando, se vayan enviando uno detrás del otro. Entonces, la velocidad de transmisión es mucho más lenta. Para la comunicación en paralelo se utiliza una comunicación síncrona. Entonces, los bits se transmiten con cada pulso de reloj. El pulso de reloj es una señal que se utiliza de sincronismo para poder enviar y recibir la información. Entonces, como digamos un bit, una señal que nos indica cuándo podemos iniciar la transmisión y mediante esa señal se envían todos los bits al mismo tiempo. Bueno, entonces, entonces, la principal ventaja entre una transmisión paralela con respecto a una transmisión en serie, como ya les mencioné, es la velocidad de transmisión. Y la relación de esta velocidad de transmisión es de un factor de n, es decir, que, digamos, en este caso, si se transmiten 8 bits en paralelo, entonces vamos a tener una velocidad de 8 veces mayor en comparación con una transmisión en serie. Y por otro lado, la desventaja principal de la transmisión paralela es el costo. ¿Por qué? Porque se requieren muchos cables para poder comunicar, para poder enviar la información, mientras que en una transmisión serial únicamente se utiliza una línea. Entonces, por ejemplo, para comunicaciones de largas distancias, no es muy conveniente enviar, digamos, realizar una transmisión en paralela, ya que los costos serían muy, muy, muy altos. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que queramos enviar digamos, realizar un envío de información de un punto A a un punto B y que entre estos puntos hayan 10 kilómetros de distancia. Entonces, imagínense en enviar, digamos, cables de 10 kilómetros, 8 cables de 10 kilómetros, es bastante trabajo, va a salir muy costoso. Mientras que podríamos enviar un solo cable para poder enviar la información en una transmisión serial. Entonces, dependiendo de la aplicación, vamos a utilizar una u otra y dependiendo obviamente pues de los costos, de qué tan necesario es una velocidad alta o si digamos no se requieren altas velocidades, entonces podríamos optar por una transmisión en serie. Bueno, ahora hablamos de la transmisión en serie, entonces como les mencionaba hace un momento, en esta transmisión se envía un bit tras otro, un bit tras otro. Entonces, por ello, únicamente se requiere de un canal de comunicación. Entonces, debido a que la información, digamos, que se envía en un emisor y se recibe en un receptor, se hace de forma paralela, se requiere de unos dispositivos de conversión. Entonces, hace como 2, 3 clases atrás hablábamos de lo que era un multiplexor y de multiplexor. Entonces, teníamos que un multiplexor tenía múltiples entradas y una sola salida. Y un demultiplexor tenía una entrada y múltiples salidas. Entonces, básicamente a esto se refiere con los dispositivos de conversión. Entonces, requerimos una conversión de una transmisión en serie a una transmisión en paralelo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía hace un momento, la transmisión
en serie se puede llevar de forma síncrona o síncrona. Entonces, cuando hablamos de una transmisión asíncrona, son aquellas en las cuales no hay una señal de reloj, es decir, no hay una relación temporal entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor. Eso conlleva a que el receptor no sabe con precisión cuándo se recibirá un mensaje. Entonces, para ello se utilizan unos bits de inicio y unos bits de parada para que el receptor sepa cuando inicia una transferencia de información y cuando finaliza. Entonces, el bit de inicio es este, como vemos en este esquema. El bit de inicio se coloca en cero cuando va a iniciar la transferencia de información y es el primer bit que se envía. El último bit que se envía es el bit de parada y este bit se pone en uno cuando ha finalizado la transmisión. Entonces, esto conlleva a que ahora la información que se transmite es mayor, porque antes utilizábamos únicamente 8 bits, ¿no? Digamos, al menos en la paralela hablábamos de que se enviaba únicamente 8 bits, se envía un paquete de información de 8 bits. En este caso es necesario enviar 10 bits para poder enviar el bit de inicio y el bit de parada. Esto conlleva a que la información, digamos, la velocidad de transferencia de la información va a ser más lenta, ya que estamos enviando más, digamos, la información es mayor. Bueno, entonces ahora hablamos de la transmisión síncrona. Entonces, en esta se utiliza una señal de reloj para que el dispositivo emisor y el dispositivo receptor tengan una relación temporal, es decir, que haya una sincronización entre estos dispositivos. Entonces, los datos se transmiten de forma consecutiva y no se requiere del bit de inicio y el bit de parada que se utiliza en la transmisión asíncrona. Entonces, aquí tenemos un esquema, tenemos la información, es decir, aquí va la señal de datos y aquí vendría una señal de reloj. Entonces, esta señal de reloj nos indica cuándo podemos enviar un bit, cuándo podemos ir enviando los bits. Listo. Entonces, la ventaja principal de esta transmisión frente a la síncrona es que la velocidad de transmisión es un poco mayor, ya que no se requieren transmitir bits extra. Entonces, ya con ello finalizamos la parte introductoria de la transmisión de datos y vamos a pasar a hablar sobre las topologías de red. Entonces, estas topologías de red hacen referencia al aspecto físico que forman los dispositivos de red y el cableado en general. Entonces, las principales que tenemos es la topología punto a punto, la bus, la que está en árbol, la topología anillo, la topología estrella y una que no coloqué acá, que es la topología mixta. Entonces, empecemos a hablar por la topología de red más sencilla, que es la punto a punto. Entonces, esta se basa en la conexión de dos dispositivos utilizando un canal directo entre estos dos equipos. Para esta comunicación no es necesario incluir direcciones de origen y destino dentro de la trama del mensaje, ya que la comunicación únicamente es entre ellos. Entonces no se sabe que la información no puede llegar a otro equipo, sino que únicamente está entre ellos dos. El sistema cableado obviamente pues va a ser muy sencillo, ya que únicamente es solo una comunicación. Entonces, entre las ventajas principales tenemos que va a haber una alta velocidad, obviamente, porque únicamente tendremos un enlace dedicado para la comunicación de estos dos equipos. La implementación es supremamente simple, únicamente es conectar un cable a dos puertos de red. Entre las desventajas, que son varias, entonces, por un lado, pues poseemos muy pocos nodos, es decir, no vamos a conectar casi equipos. Bueno, una comunicación punto a punto no necesariamente es entre dos equipos. Esta se conoce también en muchas ocasiones como una topología en línea y se pueden conectar más equipos. Pero entonces la característica es que entre dos dispositivos únicamente existe un enlace de comunicación, un enlace dedicado para esos dos equipos. Entonces, podríamos conectar acá, luego otro cable acá y vendría un equipo y incluso acá otro cable acá, conectar otro equipo y así sucesivamente. Entonces, por ello se dice que también es una topología lineal.
y por eso las velocidades son muy altas entre los dispositivos. Entonces, sin embargo, no se poseen muchos nodos, no se utiliza, digamos, no se puede utilizar para distancias largas, únicamente para distancias pequeñas y no hay comunicación entre los nodos, únicamente entre el par de, digamos, entre los nodos que estén directamente comunicados. Entonces esto puede ser una desventaja. Hay unas topologías en las cuales todos los, digamos, un nodo está comunicado con el resto de equipos, es decir, un equipo se puede comunicar con todos los equipos de forma directa. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar de la topología maya. Entonces, en esta, los dispositivos poseen un enlace punto a punto con otro dispositivo, es decir, que esta topología se basa en la anterior, sino que obviamente es más compleja. Entonces, aquí se encuentra la ventaja de que hay enlaces dedicados, por lo que va a haber una alta velocidad entre dos equipos. O sea, si la transmisión es entre un equipo y otro, pues se va a garantizar una alta velocidad de transmisión. Bueno, entonces hay que aclarar de que esta topología es robusta, ya que si un enlace falla, el sistema puede seguir funcionando. Aquí podemos ver el esquema de una topología maya. Entonces, lo que les decía, cada dispositivo posee comunicación con el resto de sistemas. Entonces, fíjense que hay enlaces dedicados con cada equipo. Entonces, una de las ventajas es que la velocidad es alta entre dos dispositivos. Se puede llevar la información por diferentes caminos. Entonces, digamos, digamos, fíjense en que la información puede irse, digamos, puede ir de acá a acá, luego de acá a acá. Si digamos, en el caso hipotético que, por ejemplo, se dañe el enlace directo de acá a acá, podríamos enviar la información de aquí y luego hasta acá. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene este sistema. Es decir, que si uno falla, la red puede seguir funcionando de forma normal. En desventajas tenemos, obviamente, la parte del cableado. El cableado es mucho más complejo. Esto nos va a generar altos costos y va a requerir de varias entradas y salidas en cada dispositivo. Entonces esto requeriría tarjetas de red con varios puertos o sencillamente utilizar switches o algún, digamos, o un hub útil para poder conectar el dispositivo a los diferentes equipos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta que es pequeña, este dispositivo tiene conexión con uno, 2, 3, 4, es decir, que la tarjeta de red tendría 4 puertos y generalmente las tarjetas de red tienen uno o dos en general. Entonces, para una red compleja de esta se requiere implementar algún dispositivo de red, tal como un conmutador, para poder conectar el dispositivo al conmutador y del conmutador en conectar el resto de dispositivos. Esto aumenta considerablemente el costo. Bueno, la siguiente topología de red es la red en bus. Esta topología consta de una línea compartida por todos los nodos de la red. Esto quiere decir que al utilizarse un bus compartido, eh, solo un mensaje puede circular por el canal en un momento determinado, porque puede generarse en colisiones. Entonces, si digamos aquí tenemos la red, entonces si estamos enviando información de aquí y para allá, esto nos puede generar algún tipo de colisión. Si enviamos mucha, digamos, si estamos enviando mucha información, lo más probable es que empecemos a colapsar el sistema. Bueno, entonces esa sería, digamos, una de las desventajas. Entonces hablemos, pues empecemos a hablar por las ventajas. Entonces tenemos que es de bajo costo, obviamente, ya que estamos utilizando un canal de comunicación y en la cual pues eh, se conectan todos los dispositivos. Esto quiere decir que si un nodo de esta topología falla, el resto de la red puede continuar. Es decir, si aquí el nodo falla, pues puede haber comunicación en el resto de equipos sin problema. Es muy fácil, otra ventaja es que es muy fácil poder agregar un nuevo equipo de red. Únicamente es agregar el dispositivo, el cableado,
y conectarlo al canal principal. Ahora sí, entre las desventajas, la que ya les mencioné, que hay una alta posibilidad de colisiones en la red si estamos enviando mucha información de un lado y otro. Eh, Otra desventaja es que si el canal falla, toda la comunicación se va a paralizar, ya que se utiliza un canal principal para enviar y recibir toda la información. Bueno, y la distancia es limitada, entonces si se requiere de comunicaciones a larga distancia, entonces hay que implementar unos repetidores. Bueno, entonces ahora procedemos a hablar de la topología en anillo. Esta topología es muy similar a la conexión en bus, ya que los extremos se unen para formar un bucle, por así decirlo. Aquí la tenemos para poderla visualizar mejor. Entonces, fíjense que es muy parecido a una comunicación, a una topología en bus, solo que sus extremos están, digamos, están conectados, lo que forma un círculo. Es decir, que la comunicación, digamos, se va enviando a través de los equipos. Esto nos permite una alta velocidad de comunicación. Esa sería una de las ventajas. Y la forma de transmisión es entonces dejar que el mensaje circule a través del anillo hasta llegar a su receptor. Esto quiere decir, por ejemplo, que si queremos enviar de acá a acá, entonces la información vendría por acá o podría ser por acá. Entonces, si son muchos dispositivos, entonces él empieza a brincar de un dispositivo a otro hasta llegar a su destino. Entre las ventajas tenemos que pueden circular más de un mensaje. Obviamente podemos enviar de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, y todos los mensajes se pueden enviar a la vez sin ningún problema. Es otra ventaja es que es muy fácil agregar un nuevo nodo. Simplemente agregamos el dispositivo y únicamente lo conectamos. Estos dos, este cable, digamos, abrimos este cable, lo conectamos al otro dispositivo y de ese dispositivo que agregamos le colocamos un cable hasta acá. Entonces es muy sencillo agregar un nuevo equipo. Ya les mencionaba que la velocidad es alta en estas transmisiones y entre las desventajas está de que si falla un equipo, la comunicación se va a ver en gran parte afectada. Por ejemplo, si este enlace falla, entonces ya no podría haber comunicación de este equipo. Entonces, digamos, la comunicación entre varios equipos ya se va a dificultar. Entonces, para poder enviar, entonces tocaría darle toda la vuelta acá. O entonces, digamos, ya por ejemplo, no va a ser tan, digamos, tan sencilla la comunicación o tan rápida como lo es al inicio, porque como es entre estos dos enlaces, se puede enviar por acá y es muy rápida. Entonces, supongamos que son muchos, son 100 equipos, y imaginemos que se dañan dos que están consecutivos. Entonces, la forma para poder llegar de acá hasta acá, considerando que son 100 equipos, entonces tiene que pasar por todos los 98 equipos que están en la mitad y eso pues va a generar bastantes retardos, mientras que de acá a acá podía hacer la comunicación de una forma muy sencilla. Bueno, entonces esa sería la principal desventaja y que se utiliza generalmente para pequeñas distancias. Bueno, entonces la siguiente topología de la que vamos a hablar es la topología en estrella. Entonces en esta topología todos los dispositivos se conectan a un dispositivo central. Este dispositivo central puede ser un switch, puede ser un hub, puede ser un cubo repetidor. Y bueno, entonces veámoslo acá para poder entender más. Entonces, este sería el dispositivo central que, como les mencioné, puede ser un switch, puede ser un hub. Generalmente se conoce como concentrador, para si es un hub. Entonces, a este dispositivo central se le conectan el resto de dispositivos. Es decir, que este equipo, este controlador, controla toda la transmisión de la información, por lo que si falla, toda la comunicación de la red se va a caer. Entonces, esa vendría a ser la principal desventaja. Entonces, empecemos por las ventajas. Entonces, la primera ventaja que tenemos es que la red genera un buen rendimiento, ya que son enlaces, digamos, son enlaces conectados entre sí, entre dos equipos, exceptuando de que pasan por el dispositivo central, ¿no? Entonces, la red
funciona de forma adecuada, es rápida. Añadir un nodo es muy fácil, es únicamente conectar el dispositivo y conectamos un cable al dispositivo central. Entonces es una tecnología, digamos, es una topología bastante sencilla de implementar, ya que únicamente es colocar el equipo central e ir cableando entre dispositivo el, y el controlador. Entre las desventajas ya hablamos de que si el dispositivo central falla, toda la red se va a caer. Por otro lado, si el concentrador o el switch o el hub, como lo que se implemente, no es potente, la comunicación va a ser lenta, se va a generar con retardos. Entonces, esto va a generar altos costos si requerimos que la comunicación sea rápida. Digamos, si tenemos muchos equipos, pues vamos a requerir de que del dispositivo central tenga múltiples puertos. Por otro lado, vamos a requerir que sea rápido, entonces eso va a generar costos de más. Entonces ya casi por finalizar, hablamos de la topología en árbol. Esta es la más compleja de las anteriores y es una mezcla entre una topología en estrella y una topología en bus, que es esta de acá. Entonces, básicamente, la topología en árbol está conformada por grupos de redes en estrella que están conectadas entre sí. Entonces, todos digamos, los nodos se conectan a un controlador central que se encarga de controlar el tráfico de la red, que es esto de acá. Entonces, hay un dispositivo central y hay unos dispositivos centrales, digamos, unos dispositivos secundarios, unos controladores secundarios a los cuales se les conectan los hosts o computadores, o bueno, si estamos utilizando PLCs, lo que estemos implementando en la red de comunicaciones. Entonces, es básicamente esto. Entonces, se conectan a un dispositivo secundario, un controlador secundario, y este controlador secundario a su vez se conecta a un dispositivo central, que es el que se encarga de, digamos, de controlar toda la información, es la unidad central. Entonces, esto es muy parecido a lo que cuando hablábamos de un control distribuido. ¿Listo? Bueno, entonces, no necesariamente todos los dispositivos se tienen que conectar a través de un dispositivo secundario. También pueden haber equipos que se conectan directamente al dispositivo central, dependiendo de la priorización. Entonces, obviamente es más rápido colocar un enlace directo al dispositivo que enviar un enlace a un dispositivo secundario y del dispositivo secundario al host. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos permite priorizar la información. Esto es una gran ventaja de esta topología y digamos en las empresas son una de las formas más habituales de conectar los equipos de red, ya que esto nos permite colocar, digamos, zonas independientes dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos, digamos, en una planta industrial, digamos, o bueno, en una oficina, que aquí estén los encargados, digamos, de la parte administrativa, de aquí de la logística, digamos aquí la parte de ingeniería, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es una de las ventajas que nos proporciona la topología en árbol. Bueno, entonces empecemos a hablar pues de otras ventajas que nos proporcionan. Entonces, como vemos, podemos conectar muchísimos dispositivos a la red. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dispositivos secundarios y estos dispositivos secundarios, digamos, pueden ser un switch, por ejemplo, un switch o un hub, y a este como pues poseen varios puertos, se le pueden conectar múltiples dispositivos. El concentrador generalmente diría que es un router, debería ser un router, ya que estos dispositivos son, digamos, poseen un procesamiento más avanzado que un switch. El enrutamiento que hacen y el procesamiento que hacen es mucho mejor que el switch. Bueno, sin embargo, si la red es muy grande, entonces un router pues no nos va a servir. Que generalmente un router posee 4 o 6 entradas. Un switch posee mucho. Entonces, si la red, digamos, es muy grande, tocaría usar un switch con muchos puertos para poder conectar el resto de dispositivos. Entonces,
La otra ventaja, como ya se las había mencionado, es que podemos priorizar las comunicaciones de distintos hosts. Entonces, por ejemplo, estos dispositivos tienen priorización respecto al resto de la red. Incluso, mediante esta topología podemos aislar los dispositivos de red. Entonces, podemos crear subredes. Podemos crear aquí una subred, aquí otra subred y aquí otra subred. Entonces, podríamos hacer de que esta red no tenga comunicación con esta, por ejemplo, sino que esta tenga comunicación con esta y esta con esta, pero entre ellas no. Entonces, esto es una de las grandes desventajas, es una de las grandes ventajas, que es aislar los dispositivos si lo requerimos. Ahora pasemos a hablar de las desventajas. Entonces, es claro, al igual que en el anterior, que si el dispositivo central falla, pues toda la red va a colapsar. Si este dispositivo controlador central falla, toda la red va a colapsar. Otra desventaja es que, si se dan cuenta, se utiliza mucho cableado. Entonces, fíjense que hay un cableado por cada host al concentrador secundario y del concentrador secundario al dispositivo central. Entonces esto nos genera mayores costos y obviamente al utilizarse tantos dispositivos secundarios también va a generar un gran costo, ya que pues estos dispositivos no son económicos. Entonces esta sería una de las grandes desventajas. Eh, bueno, otra es que también si un dispositivo de estos secundarios falla, entonces va a ser de que toda esta zona va a colapsar, ya que no habría comunicación con el dispositivo central. Sin embargo, pues tiene como ventaja que no, de que un dispositivo secundario falla, pues el resto de la red puede continuar sin problema. Bueno, entonces por último hablamos de la topología mixta y básicamente en esta topología se mezclan otras topologías de red. Entonces puede ser tal como una mezcla entre bus, estrella, anillo, etcétera. Las topologías mixtas más habituales es mezclar una estrella con un bus o una estrella con anillo. Y entre sus ventajas, pues está de que ahora podemos combinar, digamos, podemos sacarle provechos a cada topología. Entonces, como estamos utilizando, por ejemplo, digamos, dos o tres topologías en una red, pues vamos a sacarle provecho a cada topología. Y como desventaja, obviamente que es más complejo, entonces la configuración no es tan sencilla como implementar una única topología. Entonces, esta complejidad pues va a depender de las topologías que vayamos a combinar. Aquí tenemos el esquema de una topología mixta. Entonces, fíjense que aquí hay una topología en bus, aquí habría una topología en anillo y aquí habría una topología en estrella y ellas se están comunicando pues a través de un elemento central. ¿Listo? Entonces, digamos que esto vendría a ser como una especie de topología en árbol, digamos, en general, y se estaban utilizando una topología bus, anillo y estrella. Entonces ya con ello terminamos la parte conceptual y vamos a proceder a revisar la simulación. Entonces que se realizó en Packet Tracer, pues para aclarar un poquito más eh, estos dispositivos, esta topología. Entonces esta es la topología más sencilla, que es la topología punto a punto. Entonces vamos a enviar un mensaje entre estos dos equipos y vamos a simular. Entonces, digamos, la comunicación entre estos dos dispositivos va a ser muy alta, ya que es un enlace dedicado entre estos dos equipos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces esta sería la más básica, digamos, no tiene nada de extraño. Vamos a proceder ahora a hablar de la topología. Bueno, aquí me faltó una topología que no coloqué, que es la topología en estrella, que es colocar un equipo, digamos un switch. Pues si quieres lo hacemos aquí en un momento. Colocamos un switch y eh, podemos colocar dispositivos finales. Podemos colocar tres.
Entonces podemos cablear. En este caso se está utilizando, pues coloque un router, igual pues no hay problema. Aquí estamos colocando un cable de forma automática. Bueno, en este caso, pues, bueno, entonces tocó colocar el problema es que este no nos admite más, no nos admite más puertos. Entonces, digamos, por ejemplo, esto es una desventaja de utilizar un router, de que no tenemos múltiples puertos. Bueno, entonces, más bien coloquemos un switch para poder conectar los tres equipos y no enredarnos con el router. La siguiente clase veremos el tema de enrutamiento. Entonces ahí utilizaremos básicamente routers. Listo, entonces conectamos el switch. Entonces fíjense que estamos utilizando este cable, que es el cable de, digamos, par trenzado directo, ¿no? El que no es cruzado. Recuerden que hay uno cruzado y uno que en las conexiones están directas. Entonces, sí, fíjense que aquí entre estos dos equipos se utiliza un cable de par trenzado cruzado. Aquí no es necesario. Entonces hay que colocarle las direcciones a estos dispositivos de red. Utilicemos una red clase C de forma rápida. Y ya por último le colocamos a este dispositivo. Estas pues, direcciones son aleatorias. Lo importante es que ellas pues haga que los dispositivos estén dentro de la misma red. Entonces eh, podemos enviar un mensaje de un dispositivo a otro. Aquí nos bota errores porque el enlace todavía no estaba activo. Listo, aquí ya podemos ver la comunicación entre estos dos equipos. Entonces, digamos, esto también genera pues una alta comunicación siempre y cuando el dispositivo central sea lo suficientemente pues rápido. En el caso de que conectemos muchos equipos, pues si tenemos muchos equipos y entre ellos están haciendo transmisiones entre muchos de ellos, pues va a ser que la transmisión sea lenta. Esto dependiendo de este dispositivo, pues la transmisión será rápida o lenta. Bueno, entonces ya tenemos la explicación de una red eh, punto a punto y de una red en estrella. Ahora procedamos a hablar de la topología en bus. Entonces, fijémonos, nos conectamos de acá a acá. Entonces, fíjense en que utiliza el canal de comunicación central para comunicarse entre estos dispositivos. Entonces, viene acá, luego salta acá y luego viene acá. Entonces, ahí tendríamos la comunicación entre ellos. Ahora se enviamos entre otros dos dispositivos, digamos entre este y este. Entonces aquí pues yo utilicé puros switches, se pueden utilizar routers también, dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, en el caso de una topología malla, o a veces le dicen que en araña, se puede, digamos, dependiendo de la cantidad de dispositivos, puede ser más recomendable utilizar routers, ya que los routers, eh, digamos, permiten enrutar los equipos de una mejor manera. Entonces, fíjense, por ejemplo, que la comunicación aquí se está haciendo por estos nodos para llegar la información acá, mientras que la comunicación más rápida es mediante estos dos nodos de acá. Entonces, en estos casos, si la red es muy compleja, es más recomendable utilizar routers, ya que los routers, mediante el algoritmo de Dijkstra, permiten la enrutación, bueno, permiten encontrar el camino más corto o pues más acorde. Entonces, enviamos entre estos dos dispositivos. Bueno, entonces, bueno, aquí creo que bueno, sí, información no se está enviando por estos enlaces ya que están como inhabilitados. La verdad no sé por qué. Voy a, voy a revisar a ver si de pronto conectaron nuevamente a ver si
sin enlace mejora y entre estos dos. Entonces enviamos información de acá a acá. Bueno, la cuestión no, la verdad no veo por qué estos enlaces están como inhabilitados. Voy a quitar este a ver si, bueno, este, a ver si permite la comunicación. Entonces, digamos, una ventaja, fíjense en que en esta topología hay varios enlaces que tienen problemas y la información se envía por otros caminos. Pues fíjense, digamos que esta pues era la gran ventaja. Entonces, fíjense que aquí ya este enlace, pues, digamos, como ya se utilizó, pues el programa ya lo está, como que ahora lo habilitó. Entonces, es más bien un error del software. Listo, como yo le quité el enlace de acá, entonces él intentó hacer el enviar el mensaje por aquí y generó el error y ya para la siguiente lo habilitó. Entonces, digamos, en este caso, pues es más un problema del software que otra cosa. Entonces, bueno, el caso es que, digamos, incluso con eso que nos pasó, podemos evidenciar que así se nos daña un enlace, pues podemos enviar la comunicación por diferentes enlaces. Entonces, esta comunicación es muy robusta. Digamos, si queremos utilizar una comunicación entre los dispositivos de una forma robusta, es muy conveniente utilizar este tipo de red, ya que si no, se nos daña un enlace o incluso se nos daña un dispositivo perdón, o incluso el conmutador, podemos enviar la información por otros equipos. Esto es bastante importante. Entonces, esa sería la ventaja principal. El problema es que nos genera altos costos, ya que requerimos mucho cableado. Entonces, bueno, ya procedamos a la simulación de otra red, otra topología. Entonces, pasemos a hablar de la topología en anillo. Entonces, fíjese que aquí se forma el anillo, lo estamos formando utilizando switch. De hecho, porque el problema es que estos dispositivos, eh, digamos, para conectarlos entre ellos, pues ellos solo poseen, o pues, pero revisamos y lo vemos. Tengo entendido que solo poseen un solo puerto de red. O vamos a ver si sí posee más puertos de red. Bueno, sí posee más. No. Dicen que no hay más puertos de red. Entonces, nuevamente intentemos. Fíjense que no podemos porque no hay más puertos de red entre estos dos dispositivos. Perdón, en un dispositivo no hay más puertos de red, solo uno. Entonces, por ello utilizamos algún conmutador para poder hacer esto. Igual en esta comunicación en bus. Hay que utilizar switches porque cada dispositivo por default posee un único puerto. Entonces, para poder hacer estas topologías es necesario implementar estos dispositivos de red. Entonces, por ejemplo, enviamos de acá a acá la información. Entonces, como vemos, él empieza a hacer un salto a través de todos los dispositivos de red. Listo. Entonces, ahí va el mensaje de vuelta. Ahora enviamos un mensaje de acá a acá. Bueno, más bien al revés. Mensaje de acá a acá. Y entonces la información pues se va a venir pues por el camino más corto, ¿no? Para en vez de dar toda la vuelta. Entonces esto quiere decir que si un enlace de estos se nos daña, por ejemplo, si el enlace entre estos dos se nos daña, obliga a que el mensaje sea enviado por toda esta parte. Entonces esto es una de las desventajas. Si la red es muy grande, digamos, si hay muchos dispositivos y un enlace se daña, pues toca dar toda la vuelta para poder llegar el mensaje. Si este enlace entre estos dos dispositivos, por ejemplo, aquí hay un problema entre este enlace. Entonces, en teoría, pues la información no vendría por acá, pues tal como nos pasó ahora. Entonces, fíjense que la información tiene que dar toda la vuelta. Este error es básicamente del programa. El programa a veces, pues, digamos, estos enlaces tienden
a tener problemas si él por defecto no usa ese camino, porque él inicialmente usa ese camino, genera el error de que no hay comunicación y para la siguiente comunicación ya el enlace queda activado, tal como nos pasó aquí, que por ejemplo deshabilitamos uno de estos y ya digamos se arregló otra comunicación. Bueno, ya por último veremos la topología en árbol, que es la que encontramos aquí. Entonces, fíjense en que la comunicación se hace a través de un dispositivo central para conectar una zona con otra zona, ¿sí? Entonces, nuevamente, digamos, de esta zona A hasta zona B, vamos a realizar la comunicación. Entonces, fijémonos que requiere pasar por el dispositivo central. Entonces, esto obliga que el dispositivo central debe ser, digamos, debe ser potente si requerimos un buen rendimiento de la red. En el caso de una red bastante grande. ¿Listo? Entonces, digamos, estaría esta parte. Y por otro lado, tenemos la ventaja que si la comunicación es entre los dispositivos, digamos, entre los mismos hosts de la zona, entonces la comunicación va a ser a través del dispositivo secundario. Entonces, esto no, digamos, esta topología es una de las más implementadas, ya que entre las zonas, pues la comunicación va a ser rápida porque únicamente tiene que pasar por el dispositivo secundario. Mientras que entre una zona y otra zona, pues ya digamos hay una distancia mayor, debe colocarse un dispositivo central para que comunique esas redes. Generalmente el dispositivo central es un router, entonces la comunicación ya va hasta acá. También podemos crear, digamos, diferentes, digamos, más zonas, por así decirlo, y podemos hacer de que entre algunas de ellas haya comunicación y entre otras no. Entonces, esta topología es una de las más utilizadas por todas esas ventajas que posee. Bueno, entonces aquí te terminaría la clase de hoy.